Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a leer en el nombre del Señor la parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte, ¿dónde cayó? Cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esta parábola, hermanos, del sembrador se da después de unos sucesos en donde los que perseguían al Señor en este momento ya apenas había empezado su ministerio, y ya tenía aquellos que lo perseguían para acusarle de cosas. Viene de un suceso en donde dicen que el Señor, por causa de Belcebú, estaba haciendo unos milagros, o sea que tenía demonio. De los milagros que el Señor hacía no eran sino efecto de que estaba endemoniado. Imagínense, al mismo Jesús lo trataron de endemoniado, lo acusaron de endemoniado, y por eso Él les usó una semejanza acerca de un reino dividido, para decirles que Satanás no echa fuera a Satanás. Y comienza a darles una explicación para luego, con las multitudes que lo seguían, conectar la enseñanza de las parábolas. Había una persecución por la manera en cómo Él enseñaba, la manera como Él hablaba, como Él decía las cosas. Pero había algo interesante en todo esto, hermanos, y es que había un factor común, y era que las multitudes que seguían a Jesús eran multitudes que ya habían visto milagros, sanidades, que habían escuchado esa palabra con autoridad de parte del Señor, habían recibido ciertos beneficios, y aún así seguían dudando del Señor. Era como decir, ese tipo de personas que seguían en medio de la multitud al Señor, pero eran intermitentes en medio de la multitud. Y qué cosa tan tremenda, hermano, porque cuando tú miras eso y lo comparamos con nuestra realidad hoy en día, pasa lo mismo. Hay multitudes. Dentro de esas multitudes, muchos dicen que siguen a Cristo, que siguen a Jesús, que aman a Jesús, que son hijos del Señor. Pero la realidad es que su vida es una vida intermitente. Unos días sí, otros días no. O en el peor de los casos, como aquellas multitudes, buscaban de Jesús beneficios, que los alimentara, que los sanara, que hiciera algún tipo de milagro. Eso buscaban, o sea que no estaban tanto
por la esencia de lo que Jesús les enseñaba, sino por lo que Jesús les podía dar u otorgar. Y en medio de todo esto, el Señor aprovecha la oportunidad. A ver, hermano, si alguien aprovechó oportunidades especiales para entregar la palabra, fue el Señor. Pero aún así, si alguien obtuvo como respuesta rechazo, fue Jesús. Qué cosa tan curiosa. Es el verbo hecho carne. Es la palabra de Dios encarnada. Y podemos decir que fue a quien más las multitudes rechazaron. Por ahí hay un texto que dice que no hizo más milagros por causa de la incredulidad de ese pueblo. Pues fue tanto, hermanos, que ustedes conocen la historia, lo llevaron a una cruz de madera, diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Imagínese usted. Entonces, empieza esta enseñanza de la parábola del sembrador diciendo que Jesús fue a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, mucho pueblo. Tanto que el Señor usó una barca como plataforma, como escenario para predicarles la palabra. Entró a una barca, se sentó en ella, aquella barca estaba en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar empezó a escuchar las enseñanzas que Jesús empezaba a darles. Pero había algo particular en esa enseñanza, con esas multitudes, en donde dentro de las multitudes estaban los discípulos, algunos discípulos y los que son sus 12, en este caso los apóstoles. Toda la multitud en tierra, Jesús en la barca como escenario, y empieza a enseñar la palabra, a enseñar su doctrina. Pero lo particular es que ya no iba a hablar de una manera tan clara, sino que iba a empezar a hablarles por parábolas. ¿Y qué es una parábola? La palabra parábola significa hacer una comparación. No es una analogía, pero sí es una comparación de algo real, en este caso con algo espiritual, para mostrar de esta manera el único fin, su reino y todo lo que implica el reino. Es más, según la teología y grandes teólogos han llegado en un acuerdo al decir que este capítulo de Marcos y los otros que tienen su semejanza, cuando hablan del sembrador, fue el inicio para poder entender todas las otras parábolas que Jesús iba a hablar acerca del reino. Es más, si usted mira su capítulo 5 en adelante, comienza el Señor a hablarles por parábolas, 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 parábolas y parábolas, haciendo comparación. Y si alguien también fue experto para poder que las personas entendieran, y en este caso sus discípulos, porque ahora vamos a ver algo interesante que las multitudes no entendían, pero los discípulos sí entendían. Para poder que sus discípulos entendieran, traía las semejanzas de las cosas naturales, terrenales, para explicar las cosas celestiales y espirituales del reino. Porque el reino de Dios no tiene nada que ver, hermanos, con el reino terrenal, aunque de ahí tomó comparación para que nosotros lo pudiéramos entender. Es más, yo siempre he dicho esto, y grábese en esto, hermanos. Es más real 300%, 400% y todo el porcentaje que quiera mirarlo. Es más real el reino de Dios, el reino espiritual, el mundo espiritual que usted y yo no vemos, que esta vida terrenal que sí vemos. Y para nosotros lo real es lo que vemos. Lastimosamente, nosotros en el día a día solo nos basamos es en lo que vemos, en lo que palpamos, en lo que tocamos, en lo que sentimos. Pero existe y es real el mundo espiritual, el reino espiritual, y ese es el real. Pues es tan real que es eterno. Y esto es tan irreal que perece. O nos morimos, o llega el juicio, se desencadena lo que se va a desencadenar y se acabó esto y será transformada esta tierra.
con fuego purificada. Imagínese usted. Entonces Jesús lo que hacía era eso, tomar las semejanzas de lo que había terrenal para poder explicarle todos los misterios del reino, todos los misterios del reino. Por eso en el versículo 11 les dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Por parábolas todas las cosas. Y en medio de esto, las parábolas tenían un propósito. Las parábolas, hermanos, nos ayudan a entender por qué la gente, y en especial esta parábola, que vamos a estar en la temática de todo el mes, por qué la gente reacciona como reacciona, valga la redundancia, cuando se le predica la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar. Yo estudiaba esto y yo me gozaba, yo me reía solo. Yo decía, wow, tremendo. Porque aquí vamos a entender muchas cosas como iglesia. Ojalá todos los que quieran evangelizar, y no, más bien, ojalá todos los hermanos el miércoles próximo, los que hoy no pudieron estar, puedan estar para entender muchas cosas a través de esta parábola. También nos prepara para tener una expectativa por los frutos que se darán cuando anunciamos el evangelio. Imagínense, dos cosas. Uno, como propósito, con esto podemos como iglesia entender la reacción de las personas cuando predicamos la palabra. ¿Reacciones positivas o reacciones negativas? Pero también nos da la expectativa de poder con nuestros ojos observar, ver, conocer el fruto, el resultado de dicha predicación. Y ahí es donde empieza el Señor a hablar, y ese es el primer terreno del que quiero compartirles. Y es versículo 3: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Empieza el Señor a través de esta parábola a colocar una semejanza con el sembrador. Para el pueblo de Israel, en el tiempo en donde Jesús estaba hablando, esto era normal. Si le hablaban de un sembrador, ellos sabían a qué se refería el Señor. Aunque el sentido de este texto no era el sembrador, pero el Señor toma la semejanza para que los que están escuchando puedan ver lo que Él les quiere decir, lo que Él les quiere entregar, o puedan oír lo que Él les quiere entregar, y dentro de eso sus discípulos. Por eso el versículo 14 les dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Y cómo se sembraba? Mire el ejemplo de la imagen que puse yo en el grupo. Hay una mano esparciendo la semilla. Una mano esparciendo la semilla. Esa era la manera como ellos sembraban o esparcían la semilla. No como nosotros conocemos hoy en día, que cogen un surco y empiezan. No, iban tirando en los lugares en donde se iba a sembrar la semilla. Y según eso, en ese tiempo no había ese tipo de divisiones entre surco y surco como lo hay hoy en día en los terrenos. Lo único que dividía un lugar de otro era un camino, que de tanto las personas pasar por ahí, pues lo volvían un caminito, lo allanaban como camino, y dividía el terreno del uno con el terreno del otro. Salía el sembrador y era costumbre entre ellos ver esto, mirar estas acciones. Muchos de ellos quizás eran sembradores en su tierra y lanzaban la semilla. Lanzaban la semilla, caminaban y lanzaban la semilla. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. El sembrador salió a sembrar. En el versículo 3. Y al sembrar aconteció que una parte de esa semilla cayó junto al camino.
y vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Usted qué cree, hermanos? Los discípulos y la multitud que estaban frente a Jesús escuchando, ¿entendieron lo que Jesús les estaba hablando? Como parábola no. Como ejemplo de agricultura sí. Pero ahí está el problema. Jesús no les iba a dar una enseñanza de agricultura. Jesús no les iba a dar una enseñanza de cómo se hacía una siembra y cómo iba a germinar aquella semilla. No. Él les iba a dar una enseñanza profunda del reino. ¿Y qué es lo que sucede cuando la semilla es esparcida dentro de lo que se llama reino o el reino de Dios? Esa era el propósito del Señor con esta parábola. Y les dice, miren, porque los discípulos le dicen, versículo 10, cuando estuvo solo, después de que estaba con la multitud, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, unos discípulos cercanos con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Mire que estaban como enredaditos. Le preguntan sobre la parábola y el Señor les dice, a vosotros, a ustedes es dado saber el misterio del reino. A ustedes es dado que puedan conocer lo que les quiero entregar del reino de una manera clara, aunque lo entregue por parábolas y lo van a saber. Pero los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y mire para qué. Esto es duro, hermanos. Versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Para qué? Dura palabra, ¿yo? ¿Y por qué cree, hermano, que esa palabra tan dura y un texto complicado hoy en día para que muchos lo expliquen, el Señor lo estaba dando de esa manera? Resulta que ese texto, el versículo 12 de Marcos 4, el Señor ahí estaba citando a Isaías capítulo 6, versículo 9. Algo que el profeta Isaías había dicho desde la antigüedad. Mire lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 6, verso 9. Y dijo, póngalo desde el 8, hermana, por favor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso lo está diciendo Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él, que en otras palabras es salvación. ¿Ustedes saben por qué esto? De esta profecía de Isaías. ¿Y saben por qué? Volvamos al versículo 12 de Marcos 4. ¿Por qué dice y Jesús les está diciendo a los discípulos que le están preguntando, Señor, no entendimos la parábola? Que lo bendiga, varón. El Señor le está diciendo a ustedes, discípulos, a ustedes les es dado los misterios del reino para que los conozcan. Pero los que están fuera, les dijo ahí, a ellos por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados, salvación, los pecados. Todo esto tenía una sola razón, hermanos, y era la dureza del corazón del pueblo. La dureza del corazón del pueblo. ¿Cómo que la dureza? Es que tenía frente a él unas multitudes de hombres, mujeres, que venían siguiéndolo, no por lo que él era realmente, ni entendiendo la profecía. El Señor se estaba mostrando al pueblo. Si el pueblo se hubiera percibido, la palabra dice, vino el día de la visitación, el tiempo de la visitación, y el pueblo no entendió. No se dieron cuenta cuando el Señor vino a ellos.
Juan por eso también lo registra, a los suyos vino, mas los suyos, su pueblo, no le recibieron. Dureza de corazón, duros de servir. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor les hablaba claramente, iglesia. Jesús les decía las cosas claramente, pero lo único que estaba consiguiendo era opositores. Los de la secta se reunían para hacer oposición al Señor. Arriba. Para hacerle oposición al Señor. Las multitudes lo escuchaban de que Él sanaba, y no solo lo escuchaban, lo seguían. Venían desde Jerusalén, ahora estaban en Galilea, junto al mar. Oh, hermanos, no era de una semanita, no era de un mes, era de años, en donde estaban mirando la obra del Señor. Esto es que nosotros leemos esto así de un versículo o capítulo a otro y lo vemos como que de un día para otro. No, semanas, meses viendo a Jesús hacer lo que hacía, y no solo lo veían, sino que seguían detrás de Él esperando un beneficio, esperando algo. Y el Señor seguía anunciando quién era Él. El Señor seguía diciéndole: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y el pueblo qué hacía? Nada. Entonces se cumple lo que dijo Isaías, y por eso el Señor dijo: pues ahora les voy a hablar por parábolas, para los que son del reino puedan entender los misterios del reino. Por eso, hermano y hermana, escúcheme bien, y los que nos visitan, que están en su proceso con el Señor, si ustedes están entendiendo todo lo que el Señor ha hablado, es porque Él les está revelando los misterios del reino. Porque esto no es del que quiere, esto tampoco es del que corre, esto es de Dios y de quien Él tiene misericordia. Dios es el que llama, Dios es el que salva, Dios es el que revela su palabra. Es Él el que hace la gente toma deportivo esto. No, todo el mundo somos hijos de Dios, todo es bonito. Qué bonito que fuera así, pero así no es. Y escuchaba un predicador decir acerca de este texto, que hoy en día los predicadores están ablandando este texto. Hoy en día la gente le da temor hasta predicar la verdad de lo que está escrito. Pero hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si Jesús lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para cambiar lo que Jesús dijo? Y hoy en día seguimos viendo la dureza en el corazón del hombre, la dureza en el corazón de las multitudes. Hoy en día seguimos viendo cómo las personas van, escuchan la palabra, y muchas personas solo quieren un beneficio de Dios. Muchas personas solo quieren una sanidad, otros un milagro, otros quieren seguir detrás de lo que Jesús está diciendo para ver qué pueda pasar, pero no por la esencia de la salvación. ¿Y sabe qué es lo que termina pasando? Su corazón se vuelve un corazón más duro. ¿Y quién produce eso? Y no le dé miedo de entenderlo: Dios. ¿Quién fue el que endureció el corazón de Faraón? Dios. Dios fue el que endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder en él. Fue Dios. O sea que cuando el hombre es duro de corazón para rechazar toda la gracia de Dios, hermanos, se cumple lo que está diciendo el Señor en esta parábola: para que viendo vean, pero no se perciban; oyendo oigan y no entiendan; y para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Pero sigue hablando el versículo 13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Le dice ya a los discípulos. Recuerde que ellos se apartaron con él y le hablaron. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues, hermana Lorena, hágame un favor, puede subir un momentico y le dice a mi esposa que me mande el cargador del computador? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Porque de ahí para allá se iban a venir una serie de parábolas, y le está diciendo a ellos: ¿ustedes no entienden esto? ¿Cómo van a entender entonces de aquí para allá? Y ahí les dice: el sembrador, y es la explicación que le da, es el que siembra la palabra.
El sembrador es el que siembra la palabra. Hermanos, lo importante que es el sembrador o la palabra. Y la palabra representa la semilla. ¿Quiénes son los sembradores? Todos los que en quienes se siembra la palabra, o sea que la palabra se sembró, se lanzó, se sembró. Pero miren, Dios mío, póngamelo, hermana, por favor. Verso 14, 15. Quiero que lo lean. Junto al camino en quienes se siembra la palabra, o sea que se siembra. Pero ¿qué pasa? Después que la oyen, y todos los que vienen a este lugar, a este recinto, ¿qué hacen? Oyen la palabra que se está sembrando. Así se tape los oídos. Gracias a Dios este micrófono y estos parlantes se amplifican muy bien. Y tápese los oídos, ¿no? La oye. Pero el problema no está ni en la siembra, ni en la palabra, ni en el que siembra. El problema está en el terreno, porque viene lo que pasa. Enseguida viene Satanás. Vea, eso sí es un problema. Y hoy en día muchas personas que nos frecuentan en cualquier lugar del mundo que sea la iglesia y se sientan a escuchar un sermón, viene la palabra, pero mire lo que está pasando. Satanás, venga, le digo algo. Hay gente que piensa, no, es que este es el salón de la iglesia y aquí de la puerta para allá, demonios para allá. Pero en este lugar, mejor dicho, vea, hermanos, Dios habita es en medio de su pueblo. Dios está es en nosotros. Pero hermano, no se extrañe que en este lugar también quieran entrar espíritus inmundos. Y es que no es que quieran entrar, es que la palabra lo dice. Satanás y sus secuaces vienen a quitar lo que o sea, lo que le estoy queriendo decir es que continuamente, y a veces no nos damos cuenta, hay una guerra espiritual. El predicador está predicando, la palabra se está lanzando, el corazón del hombre la está recibiendo, pero Satanás la está arrebatando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué está haciendo ese corazón endurecido? Se deja llevar por lo que Satanás empieza a hacer. ¿Ha salido bravo algún día después de un culto? Ahí está la respuesta. ¡Qué rabia con ese pastor! Dele rabia con Satanás que lo tiene así. De verdad. Se tenía que decir y se dijo, ¿cierto? Es el corazón. La gente está luchando es aquí. Es como lo de la adoración. Hay personas que dicen, no, si estuviéramos en un lugar más grande, baterías, trompetas, saxofón, qué bonito que fuera la adoración, porque de esa manera no se siente la presencia de Dios, porque la gente quiere ver todo de una manera más emotiva. El problema no es el instrumento, el problema no son los cánticos que se cantan, el problema es el adorador que no adora. Es que Dios no se movió, no, Dios no se movió en su vida, pero Dios sí se está moviendo en la vida de los que creen. No, hermano, la gente confunde una cosa con la otra. Ese culto estuvo apagado. Apagada está esa alma. Que así no saltemos y no gritemos, eso no quiere decir que Dios no esté aquí. Porque por allá un profeta estaba escondido en un lugar y vino un viento recio, soplaba fuerte, después fuego. ¿Y qué pasó? ¿Estaba Dios ahí? Y en algo suavecito, silbido apacible, pero Jehová estaba ahí. Entonces no se confunda por lo que perciba, ni por lo que quiera sentir. Gracias, vea hermanos, gracias a Dios el evangelio no es por sentimientos. A veces muchos se van a orar, yo no sentí hoy a Dios. ¿Y quién te dijo a ti que la palabra dice que tienes que sentir cuando te arrodilles? Así sientas o no sientas, Él está ahí. Sienta o no sienta, Dios está ahí. Dios está escuchando, Dios está moviendo, Dios está obrando. No, es que no lloré. ¿Y qué? ¿Quién dijo que recibir el evangelio es lágrimas tras lágrimas? No.
Gloria a Dios. Si alguien se compunge de corazón, se contrita en su corazón, se humilla ante Dios, pero llore o no llore, el Señor está haciendo la obra, porque esto no depende de nadie sino de Dios a través de la palabra. Y entonces viene ese gran problema, para que lo entiendan, hermano. Pero es que, pastor, yo invito a la gente, yo les predico, pero eso salen y a las mismas. Lo que está sucediendo es que hay un terreno llamado corazón de esa persona, en donde Satanás está jugando de lo lindo. Y cada que se siembra la palabra, él la quita. Es la explicación real y genuina y bíblica. Ay, no, es que no entendió. No entendió, no. La palabra no alcanza a germinar. Y si no germina, no da fruto. ¿Quién es el culpable de eso? Satanás la quita, pero es por un corazón ¿qué? Duro. Si alguien a este lugar entra con ese corazón, créame que eso es un juego con Satanás. ¿O yo? Se predica la palabra y Satanás se la quita. Se predica la palabra, Satanás se la quita. Se predica la palabra y Satanás se la quita. Y va a salir cada día más brava la persona. No va a aceptar. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Debemos seguir predicando. Debemos seguir lanzando la semilla. Y debemos rogarle a Dios para que los corazones de los hombres, así como dice la Biblia, la palabra dice, para que sean convertidos en corazones de carne. Esos corazones de piedra convertidos en corazones de carne, para que puedan recibir. Porque el peligro de esto, ¿sabe cuál es? Lo que dijo el versículo 12: para que viendo vean y no se perciban, y oyendo escuchen y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados de sus pecados. Vea, hay gente en las congregaciones que llevan años de los años. Y escuche esto: cuando venga el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el Dios todopoderoso por su iglesia, muchos se van a quedar así estén sentándose en una silla llamada la silla de la iglesia. Duro pero cierto. Duro pero cierto. Nosotros tenemos que rogarle al Señor que nos ayude, hermanos, a recibir su palabra como debe ser, y que esa palabra perdure, y que cuando venga el ataque de Satanás al corazón, a la mente del hombre, podamos reprender eso, hermanos. Pero si nos dejamos llevar, no va a pasar nada con ese terreno, no va a pasar nada con ese corazón. Y esto es una parábola de reino, en donde el Señor estaba mostrando, y eso era lo que pasaba con las multitudes. Eso es lo que está diciendo. Por eso me siguen y me siguen y me siguen, pero no pasa nada con ellos, porque la palabra es sembrada y Satanás enseguida, no es mañana, no es a la hora, enseguida la quita. Imagínense la lucha tan tremenda que hay, la lucha tan tremenda. Claro, hermanos. Amén. Yo creo que por eso debemos orar antes de y durante de. Y mire que es algo en lo que fallamos. Mire tan relajados que tomamos nosotros los cultos a veces. Llegamos a cualquier hora, nos sentamos a esperar que se prenda el micrófono y empecemos. A veces vienen las almas, los amigos, y ni clamamos por él. Nos da alegría, ay, qué bueno que viene una visita, pero ya, cuando debemos clamar, porque ellos están en su lucha. Ellos están en su lucha con el Señor, en su lucha con la palabra. Hermanos, crean, ¿y sabe por qué su lucha?
Porque es que el enemigo no quiere soltar a ni una. No quiere soltar a ningún alma. El enemigo no quiere soltarlas. Él las tiene en su prisioncita. Gracias a Dios la Biblia dice que el fuerte vino y ató al que estaba aquí como fuerte para poder tomar el botín y sacarlo de allá. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia? A veces hasta criticamos a los que nos visitan. A veces miramos que cómo vino, que cómo no, hermano. Tenemos es que orar. Tenemos es que clamarle a Dios. Porque ellos necesitan entrar al reino. Y esto principalmente es para entrar al reino. Pero mire esta. Y esta es preocupante. Y los que se supone que ya estamos en el reino. Ya voy a acabar. Los que se supone que ya estamos en el reino. Y a veces pasa que se escucha la palabra y ya somos hijos de Dios. Y ya estamos bautizados y sacamos pecho porque, mejor dicho, llevo tantos años en el evangelio. Yo sí soy hijo de Dios, yo sí esto. Pero mentiras, escuchamos la palabra de Dios y nos está pasando lo mismo. Satanás viene y la estás como quitando. Y ya somos del reino. Y ya quizás no se debe aplicar para entrar al reino porque se supone que ya estamos dentro del reino. Entonces, ¿qué está pasando con ese tipo de corazones de creyentes que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no se aperciben que Dios les dice lo que tienen que hacer, cómo actuar, cómo comportarse? Porque la palabra es una guía para nuestra vida y el creyente no hace nada. El creyente, estamos hablando del creyente. Estamos hablando como si el Señor le hubiera dicho a los discípulos. Pero mire que esto, a los discípulos, y ellos lo entendieron por el trabajo que iban a hacer. Pero el Señor lo estaba recriminando a las multitudes, los que su corazón estaba duro. Ahora, ¿qué entonces pasa con el que es creyente? Pero viene la palabra y no alcanza ni a salir por la puerta y dijo, ya se olvidó todo. Y no porque tenga mala memoria. Porque una cosa es que alguien tenga mala memoria, no retenga, eso es entendible, no retiene la palabra, se le olvida. Pero el que viene a un culto, es creyente y no retiene nada, no le interesa nada, no se acuerda de nada y no pone por obra nada, ¿qué está pasando ahí? ¿Ah? Es sospechoso, dice la hermana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ah? Pero si se supone que es creyente, entonces ¿por qué está rota? Y si hay dureza de corazón, entonces ¿es creyente? No es creyente. Él cree, amén, hermana. Él cree que es creyente, pero no es creyente por la dureza de su corazón, porque su terreno solamente ha sido un terreno en donde Satanás viene y come. Por eso dice, las aves del cielo vienen y se comen la semilla. Y representa, y Jesús lo dijo, Satanás viene enseguida y se la lleva. Hay que clamarle a Dios, hermanos, para que siga preparando todos los días los corazones de los que vienen y los corazones nuestros que recibimos, o nuestros corazones que recibimos la palabra todos los días, cada servicio. Amén. Y con esto vamos a entender eso. Con esto podemos entender por qué la gente a veces recibe como recibe la palabra. Y es duro, porque este es el primer terreno. Dentro de 8 días vamos a ver el segundo terreno. La semilla que cayó entre pedregales, entre piedras. El tercer miércoles vamos a ver la semilla que cayó entre espinos. Y cómo cada semilla que cae en cada uno de esos terrenos, que es el corazón del hombre, ciertas cosas están ahogando, en estas comiéndose, arrebatando la semilla, en la otra es ahogando y en la otra no deja que tenga raíz, se seca y se muere. Pero terminaremos viendo el último miércoles cómo la semilla cae también en buena tierra, que es el corazón que creo yo, o más bien que es la buena tierra que creo yo, en la que estamos hoy todos los que estamos aquí sentados.
Pero sí está entendiendo lo que el Señor nos está mostrando con esto, iglesia evangelizadora. No nos demos golpes de pecho cuando no creen. La culpa no es nuestra. Eso sí, prediquemos genuinamente el evangelio. No nos cuestionemos cuando les enseñamos y hacen lo que hacen. Aún así vengan las personas a la iglesia, aún así vengan aquí a nuestro recinto y tomen actitudes no acordes a lo que el Señor quiere que se tome. No nos demos golpe de pecho. Entendamos entonces que lo que está sucediendo es esto. ¿Ah? Sí. Y dentro de 8 días vamos a entender lo segundo del terreno segundo, o el segundo terreno, lo que sucede, para que entendamos qué es lo que está pasando con otros terrenos. Y dentro de eso vienen los afanes de la vida. Y esa sí que es brava, yo. Amén. Póngase de pie. Les pregunto, todos los que se les predica la palabra, todos tienen que creer. A todas las personas. Esto está diciendo que no. Y esto nos prepara para que no te desanimes. Decía alguien que uno de los trabajos más desalentadores que hay es el evangelismo. Pero ¿sabe algo? Es el trabajo más enfatizado que nos dejó el Señor en la gran comisión. Vayan y prediquen mi evangelio. Pero es el trabajo que cuando se hace termina siendo más desalentador que cualquiera. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer la misión, vas a predicar, pero te encuentras con personas que rechazan la palabra, que cuestionan al Señor, que no creen. Después vamos a ver unos que la reciben y se gozan. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, amén, hermano fulano! ¡Amén, aleluya! ¡Amén, amén! ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en la casa bíblica? ¡Amén! Sin excusas. ¡Amén! Y van a ver que es de poca duración ese gozo. Van a entender por qué en los otros terrenos. Y eso lastimosamente siempre va a estar hasta el último día. Pero también entendemos con esto de las parábolas, y esto ya lo diré en el último día que se predique en la buena tierra como conclusión, pero entenderemos con esto que el Señor también tiene buenos terrenos que sí reciben, en donde ustedes tienen que creer que están en ese terreno, porque están recibiendo y la palabra está germinando. Es más, yo hoy me atrevo a decir hoy algo, pero esto que yo digo lo digo porque lo creo, porque a la final lo que hace todo es la palabra. Mire, no es el sembrador, aquí no es el que siembra, no es el pastor, es la palabra. Ella es la que hace toda la obra. Pero yo puedo ver en estas familias que nos han visitado que la palabra cayó en buena tierra. De verdad, hermanos. Y no se los digo aquí por hacerlo sentir bien. Créanme, ojalá no suene grotesco, que mi intención ni siquiera es hacerlo sentir bien. Mi intención por la palabra es que sientan lo que la palabra dice que deben de sentir: dolor, dolor, tristeza. Eso es lo que deben sentir por la palabra. Mi intención no es hacerlo sentir bien, no, pero les digo lo que creo, que la palabra ha caído en buena tierra. Quizás mucho tiempo estuvo junto al camino y Satanás chaca, pero creo en el nombre de Jesús que ha caído en buena tierra por la manera como vemos que se está germinando todo. Esperemos que así siga siendo en la disposición de sus corazones. Vamos a orar, iglesia, y vamos a darle gracias al Señor, porque a través de esta parábola del sembrador podemos entender el gran trabajo del evangelismo y las reacciones diferentes que se tienen cuando evangelizamos. Y esto es bueno, hermanos, para que no nos demos golpes de pecho ni nos cuestionemos a veces con ciertas situaciones que suceden. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos que a través de esas parábolas que les dabas a tus discípulos y a las multitudes, lo que querías era enseñarles
a ellos, a los discípulos, los misterios de tu reino, que ellos pudieran entenderlo, pero que aquellos que estaban con un corazón duro oyeran pero no entendieran y no se apercibieran por la dureza de su corazón. Entendiendo así, Señor, que en esta gran misión que tú nos encomendaste, el problema no es la palabra que predicamos, porque esta palabra es santa, perfecta, limpia, pura, tu palabra, palabra traída del cielo. El problema no es el que la entrega el sembrador, porque simplemente hace eso, entregar la semilla. Entendemos con esto que el problema es el terreno, el corazón del hombre cuando recibe la palabra. Ayúdanos a ser buenos terrenos siempre. Y reprende, Señor, a Satanás, que quiere constantemente quitar lo que tú quieres entregarle al hombre en su corazón. Iglesia del Señor, estemos orando todos los días por las almas que llegan, por la palabra cuando se predica, para que llegue siempre al terreno indicado y que no caiga solamente junto al camino, porque ya sabemos lo que pasa con esa palabra. En el nombre de Jesús, amén.